¿En base a qué? A las relaciones estas que están acá marcadas de rojo. ¿Está? Una vez que marque las relaciones, perfecto, listo, termine ese punto. Paso a la definición del esquema de identificación. Entonces, ahí, ¿qué voy a decir? Lo mismo que está acá. A ver, le voy a poner un número, tiene que tener un nombre, lo voy a describir a cada uno, entonces ustedes van a armar así. De cada elemento van a decir, a ver, ¿cuál es el nombre de ese elemento? Describirlo brevemente, todas estas otras cosas no pongan. Autor, no, porque eso no está, digamos, ¿cierto? Es el atributo que se va. Se debería llenar una vez que empiece a funcionar esto. Lo que sí van a poner es ese nombre, en este nombre del elemento, hemos dicho que tiene que ser una especie de campo así mnemotécnico que tenga tantos caracteres que identifiquen, supongamos, el nombre del proyecto, tantos caracteres que digan la fase en la que está, tantos caracteres que digan si pertenece a una línea de base cuál, tantos caracteres que me digan qué tipo de elemento de configuración es, y luego será, por ejemplo, la versión. Entonces ustedes van a decir qué esquema van a usar. Bueno, vamos a poner XXX, son 3 letras que hacen al proyecto. Después viene AAA, no sé qué es el nombre de la fase. CCCCC, que va a ser el tipo, no sé qué historia. Bueno, arman ese esquema genérico y luego en una tablita van a poner todos los elementos, esos 10 que han elegido, no, el elemento, una columna que diga el elemento, nombre del elemento y el nombre formateado en ese formato que acaban de ustedes precisar. De nombre para decir que todos guardan la misma longitud y cada uno tendrá sus parámetros particulares en base a lo que es. Entonces ya han hecho el punto este del esquema de identificación. Perfecto. Y de ahí en el tema de línea de base, de acuerdo a la metodología, ¿dónde piensan ustedes que van a poner controles? Bueno, en este punto, en este punto, en este punto. Bueno, si controlo acá, en este momento, ¿qué elementos de los 10 que definí están en este momento? En este otro momento, ¿cuáles están? En este otro momento, ¿cuáles están? ¿Puede haber repetición? Posiblemente sí, si usan metodología ágil, algunos elementos se pueden repetir o quizá el elemento no se repite porque ustedes, como una metodología ágil, han puesto como parámetro en el nombre del elemento, como para diferenciarlo uno con otro, capaz que número de iteración, por ejemplo. Iteración en la que se trata. Entonces ahí ya no se estaría repitiendo. ¿Verdad? Entonces eso depende de cómo ustedes lo quieran armar. Digamos, no hay nada estricto, ¿se entiende? No hay nada estricto. Eso es más o menos la idea, es que ustedes lo piensen y lo armen al modelado, digamos, de esto. Bien, vamos a ver qué sale. Bien. Tranqui, sí, no hay problema. A ver, aguántame un segundito. Bien. ¿Algo más? ¿Algo se entendió un poquito mejor, Martín, o no? Profesor. Sí, sí, sí. No hay nada de cosas extrañas ni de ocultismo, ¿eh? Esto es un formato, digamos, de actividades para, ¿cómo se llama? Para armar cómo va a empezar un proyecto, ¿está? Claro. Como para definir qué cosas va a tener. Entonces, lo único, digamos, crucial acá es entender o saber, perdón, y definir qué metodología de trabajo voy a utilizar. Entonces, en base a esa metodología, yo sé que para aplicar esa metodología tengo que construir determinadas cosas, además de código, que obviamente tiene que estar, ¿no es cierto? Que es a lo que nos vamos a dedicar, otras cosas más se me piden. ¿Qué otras cosas Claro. más? Entonces, ver de la metodología, ir anotando, me pide esto, 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 en tal lugar, en tal momento, en tal lugar. Ahora, de todo eso que me pide hacer, que me pide hacer y que genera el producir un artefacto, ¿no es cierto? Detenido por artefacto, un documento, un modelo, un diagrama,
no sé, lo que fuera, un esquema de arquitectura, lo que vos quieras, digamos. Algo que te implica hacer algo, que por lo general una metodología, todos los pasos, o la mayoría, van a implicar construir algo, ¿no es cierto? Salvo que algún paso sea busque no sé qué cosa, reordene no sé qué historia, bueno, ahí capaz que no, pero alguna, la mayoría va a tener algo que tendrás que hacer y que vas a obtener algo por ese hacer en particular. Bueno, todo eso que obtenés lo tenés que listar. Y del listar eso ahí, preguntarse, a ver, listado 1.000.000 de cosas que me pide. Bueno, hay cosas que son más importantes que otras, hay cosas que quizás se hacen en un momento y no se usan más, es para una función particular que se me pide, lo que fuera. O esta cosa no, siempre la trabaja solamente una persona o un rol dentro de la metodología, no la usa mucho. Bueno, no hace falta, no hace falta, descarto. Y me quedo con las que crea más importantes. Y de ese empiezo a hacer lo otro, que lo otro es, vos ves las relaciones que son entre los que elegí, que son dentro de todo sencillas, y después la definición del nombre y esas cosas que ustedes armen, cómo les parecería correcto nomenclar o nombrar estas, estas cosas para que rápidamente en el nombre yo diga, veo que dice, esto se trata de la arquitectura que se hizo o que se hace en la iteración 3 del proyecto tal y está en el control de no sé qué cosa. Entonces me queda claro que cuando yo abra ese archivo, le llamemos así en términos genéricos, qué es lo que voy a encontrar ahí, porque el mismo nombre ya me dice, más o menos me indica de qué se trata. ¿Ah? Entonces esa es la idea, darme un nombre así que sea representativo y que todos tengan la misma configuración de tipo de nombre, me refiero en cuanto a la longitud del nombre, después pueden variar, ¿no es cierto?, las versiones, el versionado, todas esas cosas va a ir variando después, pero la estructura inicial del nombre o la primera parte del nombre, que me dé una estructuración para ubicarme rápidamente de qué se trata. Nada más. Alguien más había preguntado algo que yo justo lo interrumpí, no me acuerdo quién fue, no sé si Nicolás o Juan, no sé quién habló. No, profe, yo no fui, creo que fue Juan. A ver, Juan, no sé si vos creo que querías preguntar algo o decir algo. Quedamos en tilde. Por la duda, ¿me están escuchando ustedes a mí? Porque hemos quedado ahí. Yo sí, sí lo escucho. Sí, profe. Yo sí, sí lo escucho, profe. Los demás están en off. Sí, sí lo escucho, profe. Sí, profe. Bien, Matías. Ahí está. Por acá también, profe, se sí, escucha. bien ahí. Bienvenido. En Santiago nomás me falta escuchar la voz. Matías, no sé si me ha saludado. Y Juan, que el primero que empezó a hablar, ahora se quedó mudo. Yo sí lo estoy escuchando también, profesor. Perfectísimo. Bueno, sigamos. De última, en algún momento, cuando reviva Juan, vemos. Me parece que ya habíamos visto, digamos, los dos primeros pasos, ¿no es cierto?, de identificación. Hemos visto luego ya cómo armábamos el esquema de control de los cambios, si se acuerdan qué cosa era un cambio, qué era un defecto, qué era un error, qué era una mejora, cuál podría ser el procedimiento para llevar adelante eso. Si había un comité de control de cambio, que podía ser una persona o varios, dependiendo ¿no es cierto?, la envergadura del proyecto que se manejen y quizá la secuencia que se podría seguir para llevar adelante la petición de un cambio, luego su análisis, aceptación, evaluación del esfuerzo y el tema ya de asignación o puesta en funcionamiento de ese cambio, esa mejora, corrección, cómo ir allá. Después el estándar plantea la etapa de generación de informes de estado. O sea que ya por su nombre son bastante claritos los nombres, ¿no es cierto? La intención es dar a conocer o cual que requiera, ¿no es cierto?, tener información de la situación actual o en todo momento, tenga esa información disponible. Entonces, tratar de que todas las personas, ya sean usuarios, como dice el gestor, estén al tanto de cómo está armada la configuración del proyecto y cómo va evolucionando en el tiempo, de acuerdo a cómo va encaminado el proyecto, avanzando paso a paso, ¿no es cierto?,
en el día a día, porque con todas las intervenciones que haya diaria o lo que fuera, hay elementos que van a ir apareciendo, van a ir evolucionando en sus versiones, se van a ir cerrando, van a ir cambiando de estado, ¿no es cierto?, hacia otros lugares, porque ya han sido aprobados, se piden algo, entonces todo empieza a moverse, digamos, la película que hemos visto en la definición de los pasos anteriores, ya empezó a correr, y esto es lo que me permite seguir. Entonces uno trata en este tema de este informe de estado de saber si ha ocurrido algo, qué es lo que pasó y a cuándo ha pasado determinada situación. Entonces, poder ir a responder esas preguntas viendo qué, viendo la evolución. Si yo mantengo la historia y la evolución, puedo notar cuando algo se diferencia de lo que venía haciendo y en qué momento cambió, ¿no es cierto? Simplemente quizá en algunas cuestiones es hasta visual. Si yo veo que tenía en algún punto, supongamos en un informe de la semana pasada, a mí me decía el documento tal, no sé qué cosa, versión 1, y hoy entro a ver y veo que dice versión 1.3, ya no estoy hablando de lo mismo, algo cambió. ¿Mm? Hubo algo. Entonces, ¿qué ocurrió? Vamos a ver qué pasó. Podemos entrar al documento y ver. Perdón, ¿qué dice? Se me levantó. Me levanté justo. No hay problema. ¿Qué duda tenía antes que sigamos algo? Sí, Parece no, que estaba, quería preguntar. no, era una pregunta de, no sé si, no entendí bien que, o sea, ¿eso es una tarea que usted va a subir o...? Ujú. Ah, bien, Sí, pero no sí, está sí, subida, sí. ¿verdad? Bueno, capaz que no la he liberado todavía en SEO, ya ahora me voy a fijar y ya voy a liberar el tema, ¿no es cierto? Y y la, y la actividad para que la tengan ahí. No, yo creo que gestión de la configuración ya les puse, ¿no es cierto? Sí Está les subido puse el la... PDF, me parece. El PDF, pero sí no lo veo... A ver, ingeniería del software. Sí, 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 no, el esperen, PDF nada más. de que yo estoy viendo acá y no sé qué me pasó con la... Bah, perdón, ¿no? Que me... Ya voy a tener que crear de nuevo la actividad del práctico porque se me desapareció. Y en este tema y en el tema que sigue, se ha ido. Qué raro porque es que yo como el cambio el esquema este así para que lo vean por esas pestañas, viste que yo tenía antes de otra forma. Quizá en esa movida se fue se me fue el práctico. Bueno, ya lo voy a buscar. Ya lo voy a buscar, ya lo voy a poner. Claro, yo había puesto las diapositivas, ¿ves? Yo pensaba que ya estaba lo otro también. Bueno, ya bien lo tenga, lo subo así lo ven y no, y ahí va a estar el enunciado. Si no, más o menos, bueno, ya les comenté de qué se trata, cosa que lo puedan ir viendo, digamos. No. Si hay alguna duda, igualmente me pregunta. ¿Sabes? Perfecto. Pero Bueno, igual después seguíamos lo con sube el... escrito, ¿no? ¿Cómo? Pero igual después lo sube escrito, Sí, ¿no? Más sí, allá que yo lo lo voy vaya a poniendo. subir escrito ahí al, al enunciado. Ya lo voy a buscar. No sé por qué se perdió, pero bueno, ya le voy anticipando. Igualmente ya después la voy a crear yo al enunciado del práctico lo mismo, Perfecto, gracias. para que lo tengan ahí. Por nada. Entonces decíamos, bueno, pues en base a ese cambio que yo puedo tener de una semana a la otra, quizá visualmente ya en el nombre de ver las diferencias que hay, de los cambios cuando han ocurrido, estará el momento en el que se han realizado las modificaciones, correcciones, lo que haya correspondido en ese momento, entonces puedo dar respuesta a esas situaciones. Eso obviamente, si uno va anotando momento a momento, está perfecto, pero en algún punto puede llegar algo más adelante y decir, che, pero al final, mira, esto hemos hecho de esta manera, ¿de qué no se había planteado de tal forma cuando habló en la entrevista, no sé qué, bueno, ya pasó eso hace 4 o 5 meses? No,
capaz que por eso, recurriendo al historial, uno va a saber, digamos, por qué se resolverlo de otra manera y cuándo estará también en el momento en el que se introdujo esa corrección o esa nueva adecuación, esa nueva mirada que se dio y por eso se modificó. ¿Mm? ¿Que alguien entró? ¿O alguien se fue? No sé qué mensaje dio. Bien. También, digamos, dice estos informes van a ayudar en la mejora, digamos, si hay problemas de comunicación, ayuda a la mejora. ¿Por qué? Porque si todos tenemos en un lugar el acceso o a todos nos llega un informe, o quizá podemos acceder, ¿no es cierto?, con una herramienta, a ver el estado de situación de todos los elementos, ver siempre las últimas versiones. Es tal cual como ustedes, si pueden llegar a tener, ¿no es cierto?, un drive compartido, ¿no es cierto?, por alguna cosa, entonces todos sabemos que entramos ahí, vemos cuáles son las últimas modificaciones, quiénes las hicieron, todo, entonces también nos mejora la comunicación. ¿Por qué? Porque no hay que estar pidiéndole, che, ¿me podés pasar la última de no sé qué cosa? Decime en cuál está, cuál queda. Yo tengo tal, al final han hecho otra, y entramos con esa duda. Si decimos, no, en este repositorio siempre está lo último, y ahí tenés toda la información que necesitas, o acá está el informe tal, la comunicación es mejor porque cada uno accede y todos hablamos sobre lo mismo, y no sobre cuestiones que pasan, porque aunque no se crea, pasa, uno manda un documento, alguien pide un documento, yo lo mando, el otro tiene esa versión, se siguen haciendo cambios, después cuando uno se junta, habla y quizá estamos hablando en una reunión de dos versiones diferentes, porque uno se quedó con la que recibió por mail, supongamos, y el otro es la que tiene trabajada fresquita hace poquito porque tiene el acceso a entrar a ese documento y la otra persona no. Entonces nunca se enteró que hubo alguna modificación y ya algo cambió. Entonces es bueno para la comunicación, ¿no es cierto? Además, con esto, yo voy a ir registrando, ¿no es cierto? Esto para poder hacer un informe, yo tengo que generar registros, que un poco ustedes ven las actividades que están ahí abajo. Siempre que yo quiero informar algo, para poder informar algo, ¿qué tengo que hacer previamente a eso? Que ya lo hemos visto en otras etapas. Yo tengo que generar esa captura de ese dato para poder después presentarlo en un informe. O sea, yo no puedo decir, hacer un informe de, qué sé yo, de la tasa de población por edad. Si yo no conozco los datos de la población, no tengo los datos de la gente, y no tengo la fecha de nacimiento para decir que tengo la edad de las personas. Entonces, ¿vos qué necesitas de resultado? Bueno, yo quiero que me diga la cantidad de habitantes por provincia y por rango de edades. ¿Qué información necesito capturar? Bueno, necesito capturar las personas que hay en cada jurisdicción y de esas personas que necesito mínimamente su fecha de nacimiento para poder hacer el cálculo de la edad. Entonces, va ahí. Si yo necesito generar informes de cosas, lo primero que voy a hacer es capturar la información. Esa información, obviamente, la almacenamos para que desde ese almacenamiento yo pueda generar el informe de manera automática o periódicamente. Entonces, el informe siempre busca los datos últimos en ese lugar donde los almaceno para generar un informe nuevo y de alguna manera habrá mecanismos que hagan la captura de información en cada novedad y la incorporen en esa bolsa, digamos, de almacenamiento para que de ahí sea tomado para luego generar el informe. ¿Está? Por lo general, digamos, esta actividad tiene como producto más importante lo que acabamos de mencionar. Por un lado, el registro y por otro lado, el informe. El informe es imposible si no hay un registro. Si yo hago un registro de cosas y esas cosas que registro no se informan, ¿para qué las registro? O sea que son ambas necesarias y se juntan, digamos, se mezclan entre sí por el hecho este, digamos, que son una dependiente de la otra, o las dos son necesarias, digamos, si no, es almacenamiento de algo capaz que inservible, porque nunca lo informo, y después no puedo informar cosas que nunca las almacené. ¿Por qué entonces se convierte en esta tarea de esta generación de informe en algo importante? Por un lado, porque yo, cuando mayor cantidad de información mantengo de la bitácora, de lo que fue pasando durante el proyecto, está todo documentado, decisiones, dónde se cambió tal cosa, por qué, cómo era antes, cómo es ahora, etcétera, yo doy continuidad al proyecto en su trabajo diario.
Más aún cuando alguien se va. Si alguno de los recursos se va, en ese caso yo pongo como ejemplo el jefe del proyecto, ¿no es cierto? Que sería quizá el que tiene la mirada más global y que sería bastante complejo que abandone, ¿no es cierto?, el proyecto por el conocimiento que tiene de la totalidad de él. ¿Cómo haría alguien o un nuevo recurso para sentarse en ese lugar y saber qué es lo que pasó? No le quedaría otra forma que ponerse a ver absolutamente todo y sería complejísimo si no tuviera este tipo de registro de qué fue qué sucedió, en qué momento, por qué, cómo se resolvió, en qué está ahora. Entonces tiene toda esa trazabilidad, todos esos informes generados, con lo cual puede estudiar y ver la evolución que tuvo el proyecto hasta el día en el que ingresa. Entonces tiene un registro documental para ver. ¿Está? Entonces, y en todas las cuestiones a ustedes les pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? En la vida cotidiana. Si han resuelto algo de alguna manera y lo registran y después ustedes no están, alguien lo puede hacer, pero supongamos que en su casa vino el electricista y ha dicho, no, mira, hay que picar por acá, acá vamos a poner un caño, de acá yo te voy a ir el cable y este es el cable que va a ir acá y va a dar luz en este lugar, entonces con esta llave, supongamos. Nunca se le ocurrió poner este, ¿no es cierto?, el rotulito que indique aquí qué encendía esa llave térmica, qué sector cortaba la luz. Entonces, ¿qué pasa cuando viene alguien, habita ese lugar, o viene alguien, hace algo de otra cosa, o viene otro electricista y tiene que tocar ahí y ustedes no están? Y no le queda otra que empieza a bajar todas las llaves. Y baja la llave tal, a ver, ¿te cortó ahí? No, no te corta, volver a levantar. Bueno, levanta, corta la otra, a ver, volver a levantar, corta la otra, volver a levantar. Hasta que da con la que realmente quería. Entonces requiere un esfuerzo mayor. Mientras que si estuviera documentado, sería mucho más sencillo para el que viene porque ya conoce, digamos, de la botonera esa, qué cosa hace o qué sectores corta o qué provoca cada una de esas llaves y él la tiene la información en ese lugar. Eso por un lado. Por otro lado, el mantener, digamos, informes y registros de las cosas en un único lugar de almacenamiento también me va a permitir no duplicar trabajo, porque si no documento qué es lo que hice, ¿qué me impediría volverlo a hacer? O que alguien lo vuelva a hacer. Y lo vuelve a hacer porque no sabe que ya está hecho. ¿Está? Entonces, y eso se da en un proyecto. Y a lo largo del tiempo, cuando se manejan múltiples proyectos o cosas que están funcionando y hay que hacerles mantenimiento o cosas que están saliendo nuevas, etcétera, que puede haber o pedido reiterativo o alguna vez se pidió algún informe particular, alguna cuestión puntual, se construyó, se entregó y después de un tiempo largo se vuelve a pedir algo con algún matiz distinto. Si nadie documentó eso, ¿qué pasa? Se vuelve a construir de cero, por lo general. Porque no tenemos en algún lugar un registro en el que esté todo y que me permita ir a buscar a Eve. Tengo algo similar a esto, bueno, perfecto, uso esto, le hago una copia, ¿no es cierto? Y pasa a ser, no digo una versión distinta, posiblemente sí, pero si no, como quizás tenga algún matiz diferente, no, es una cuestión nueva que surgió, que nació, pero está el registro ahí, puedo usar lo que está y adaptarlo. Entonces, el hecho de tener un lugar donde buscar, ver todo lo que construimos, de qué manera lo hicimos o qué es lo que ya está hecho, que sería en este caso particular, evita esto, que no trabajemos otra vez en hacer lo mismo, o en hacer lo mismo y quizás darle alguna modificación o alguna actualización particular. Otra cuestión también de llevar adelante una bitácora, un seguimiento de todas las cosas, ¿no es cierto? Esta información de todo lo hecho, que me permite a mí observar qué errores cometí para no cometerlos nuevamente. O sea, si ya en algún punto tuve estas deficiencias, tuve estos defectos, tuve estos errores, ¿se acuerdan que hemos visto, ¿no es cierto?, el tema del seguimiento de problemas, seguimiento de defectos, y ahí decíamos la identificación de lo que fueron defectos, problemas, errores,
como algo particular, fuera de lo que es mejora o alguna otra cuestión, para decir, a ver, voy a los lugares donde cometí errores o qué errores cometí, y de aprender de esos errores que cometí, no volverlos a cometer en una nueva actividad, en un nuevo proyecto, en una nueva fase, en lo que fuera. Entonces, esa enseñanza, ese aprendizaje tiene que estar, y no solamente que sea aprendido, que en teoría el recurso que cometió el error y lo corrigió, debería aprender del error que cometió para no hacerlo nuevamente. En teoría, en la mayoría de los casos debería ser así, supongamos, le hemos visto, bueno, de así va a ser, pero ¿cuál es el tema con el resto del equipo, con el resto de los recursos? Si eso no está compartido, si eso no se hace visible para el resto, entonces, ¿cómo los demás van a poder darse cuenta de eso y no cometer esos mismos errores? No podrían, porque no está un banco de errores, un banco de problemas o situaciones problemáticas que tuvimos y cómo fueron resueltas. ¿Mm? También las buenas prácticas, no solamente el error. El haber hecho algo y que ese algo que se construyó no tuvo errores, desde el momento que se hizo salió bien, porque se siguió estas pautas, etcétera, también me da una enseñanza. Entonces, si yo tengo la información esa, tengo registrado esto, puedo repetir lo que hice bien para que nuevamente salga bien la próxima vez que tenga que hacerlo o tenga que hacer algo que tiene un grado de similitud importante con eso que me salió bien. El tener la trazabilidad y guardar la bitácora, ¿no es cierto? También me permite a mí poder llegar a identificar qué causó el problema o la falla. Si en tal lugar se cometió el error, ese error se cometió, se resolvió de esta manera, ¿no es cierto? Bueno, el haber hecho que se hubiese resuelto de esa forma sin cometer ese error, yo tengo todo desde hasta de dónde viene por qué llegué a ese punto y cometí el error, quizás puedo ahí ir hacia atrás y ver en qué momento algo produjo ese fallo. Descubrir esa causa. Al descubrir la causa, ¿no es cierto? Y atacar la causa de un fallo, mejorarla, dar mejor capacitación, incorporar algún mecanismo de control en ese punto, cambiar el proceso de cómo se hacen las cosas en ese momento y hacerlo de otra manera diferente, me va a permitir a mí que a futuro, ¿no es cierto?, los fallos por eso ya, digamos, no existan. Entonces, he mejorado el proceso para una vuelta siguiente, para lo que tenga que seguir haciendo hacia el futuro. ¿Está claro hasta ahí? Vamos bien por ahora. Bien. Por supuesto que cuando uno tiene que hacer captura de cosas, ¿no es cierto? Lo primero que tengo que hacer, si yo tengo que capturar para hacer un informe, es decidir qué información voy a capturar. ¿Mm? ¿Qué información capturo para que yo luego la pueda almacenar en algún lado? Por lo general, ¿en dónde? En una base de datos, ¿no es cierto? Una base de texto tirado así plano. Base de datos del tipo que fuera, ¿no es cierto? Por lo general, quizá puede ya ser alguna herramienta, ¿no es cierto?, de software, que es la que me permite captar todos estos datos. ¿Por qué? Porque tengo todo el proceso de seguimiento, de evolución, de registro de incidencia, todas esas cosas ya las tengo. No digo automatizadas, porque van a ser con intervención humana, pero las tengo informatizadas, si quieren, de ponerle un nombre. Entonces ya me permiten que esa información se almacene directamente electrónicamente en una base de datos, que es más sencillo, ¿no es cierto? Por ahí después el acceso a esa información y la posterior generación de los informes. El tema también de informes, en algunos, digamos, momentos, hay informes que se pueden sacar, como dice ahí, el análisis post-mortem de un proyecto. ¿Qué es el análisis post-mortem de un proyecto? Es como hacer la autopsia, tal cual. Así se nombra, es como hacer la autopsia de un proyecto. O sea, el proyecto ya está finalizado y es un equipo, una persona o los que correspondan, pueden llegar a través de tener toda la bitácora de la información y hacer el análisis de cómo se llegó a este lugar. O sea, el cadáver este que tengo aquí,
cuáles son las causas de que llegó a este punto, de qué manera, por qué se hizo así, por qué tiene esta forma, etcétera. Entonces me deja hacer el análisis después y también para ver esto, errores cometidos, cuántos se cometieron, en qué punto, mejoras posibles para futuros proyectos, o en este mismo, en otra versión, o lo que fuere. Entonces me permite hacer eso, como también, que yo les decía cuando veíamos algo, hemos hablado de estimaciones, más que nada para el tema de planificación, que algo hemos visto, y el tener información histórica a mí me da experiencia. El tener esa experiencia me permite estimar mejor. Entonces, si yo tengo toda la información de cómo fue la evolución de este proyecto, desde el principio al final, qué es lo que yo pensaba que iba a hacer, qué cosas sí las hice en ese momento, qué cosas no, qué errores tuve que me han provocado quizá demora, cómo los corregí, etcétera. Esa información, toda esa información me va a dar un entrenamiento importante que me sirve para la estimación de proyectos que tenga futuro del índole que sea. Que si son de características similares, va a caer buenísimo y voy a poderlo sacar más rápido. Si no son de características similares, bueno, lo mismo esa experiencia me da en algunos puntos, tareas más críticas, etcétera, que podamos haber llegado a tener algún inconveniente en la estimación que hicimos o problema en algún área, una etapa en particular con los recursos que tenemos y que ya con la mejora que hemos puesto seguramente en un proyecto futuro vamos a poder esos tiempos, porque nos hemos dado cuenta que no teníamos el nivel de preparación adecuado, etcétera. Hay que ver cómo se analiza para que me permita, ¿no es cierto? Permita no a mí, sino a todo el equipo decir, bueno, para estimar al equipo que hace la estimación a futuro, mira, tenemos toda esta experiencia de lo ya hecho, eso me da información de la eficiencia de los recursos, de cuánto producen, de qué manera producen, dónde hay más inconvenientes, acciones para mejora, etcétera. Bueno, ¿cómo va a poder estimar a futuro en base a eso? Entonces, diciendo qué informes pueden, ¿no es cierto?, salir o cosas almacenar. De ahí, hemos dicho que lo primero que yo tengo que hacer es hacer los registros. Yo tengo que registrar la información, almacenarla para después generar el informe. Entonces, como punto inicial de los registros, ¿qué registros pueden haber o son los que por ahí el estándar plantea? Por un lado, tengo que tener registro de los elementos de configuración, que son los que acabamos de ver que, ¿no es cierto?, la etapa de identificación de la configuración, nosotros elegimos cuáles son los elementos. Entonces, en este registro vamos a tener toda la información que sea relativa o afín, ¿no es cierto?, de interés a cada uno de esos elementos, que haga referencia al elemento de el nombre, estará la fecha de creación, la modificación, la versión, el nombre que tenía, si un tipo de elemento, descripción, todas las cosas, eso va a ser el registro de cada uno de los elementos. Por otro lado, hemos dicho que se trabajaba también con las líneas de base, que son los puntos de control, tal cual lo hemos identificado la línea de base. Bueno, de cada línea de base, ¿qué tengo que tener? Un nombre que le pueda asignar, fecha en la que se establece, eso es fecha de establecimiento, fecha en la que se va a concretar ese momento o ese punto de control, la lista de todos los elementos de configuración que están incluidas en esta línea de base, tienen que estar identificados ahí. Luego, ¿qué otro registro tenemos de lo que hemos visto antes? Bueno, hay un registro de solicitud de cambio, que hemos visto que había el proceso para el tema de solicitud de cambio, entonces vamos a tener un registro de solicitud de cambio en el que vamos a poner qué cosa. El código, por ejemplo, que tenga la solicitud, que es un identificador, ¿no es cierto?, que se le dé a cada solicitud para identificarla unívocamente. La información de quién es el solicitante, qué cambio se solicita, la información que pueda haber que apoye esa petición de cambio, o sea, que la justifique, ¿no es cierto? Algún informe de incidencia que haya, alguna referencia a otra cosa que diga, mira, se pedimos este cambio porque está fundamentado en esto, observamos esto, vemos esto, bueno. Podría estar quizá el tema de cómo se resolvió, ¿no es cierto? Aprobada, ya se denegó, se la aplazó, etcétera. Luego de la solicitud ya teníamos el cambio, del cambio, ¿qué registro vamos a tener? Bueno, todo esto, digamos, información que yo voy a tener del cambio,
va a ser la solicitud de cambio a la que corresponde, ¿no es cierto? Vincularla a esta solicitud de cambio, la evaluación que se hizo de costo, esfuerzo, tiempo, posibles soluciones alternativas, qué plan de implementación se siguió, qué restricciones y criterios de revisión va a tener, qué impacto tiene sobre la configuración, porque se acuerdan que hemos dicho que si yo pido un cambio sobre algún elemento en particular, depende de dónde esté, ya si pasó una línea de base o no, va a requerir más aprobaciones, qué otros elementos se vinculan con él por el tema de las relaciones que vimos, entonces quizá me pide un cambio acá, pero afecta a otros lugares también. Entonces eso va a quedar reflejado acá, qué líneas de base se ven afectadas, a cuáles elementos, en qué versión de ese elemento tuvimos que tocar para corregir, para mejorar o para lo que fuere, ¿no es cierto?, en esa situación, de acuerdo al cambio que se solicitó, la historia del cambio, de lo que se hizo, cuándo se solicitó, cuándo se aprobó, si se rechazó, cuándo se implementó, cuándo se cerró, para decir que ya lo hicimos y uno puede comunicar que ya está hecho. Luego tengo quizá el registro de modificaciones de código fuente, ya de código, ¿no es cierto? Voy a tener de nuevo un número para identificar ese cambio, que me describan qué se modificó, el número de notificación de ese cambio a la que corresponde, porque viene del número de lo que se notificó acá de la solicitud. Se dice que se lo va a hacer, bueno, ¿cuál es la notificación? Número de la solicitud también, nombre del módulo, ya en este caso, módulo, librería, API, servicio, lo que ustedes creen que correspondan de acuerdo a la tecnología en particular. Esto es genérico, ¿no es cierto? Se ve afectado por esta solicitud, qué versión se modificó, quién es la persona responsable de esa modificación, cuándo la inició, cuándo la terminó, y luego si hay cambios a nivel de la base de datos, ¿no es cierto? Porque por ahí un cambio a nivel del código fuente, ¿no es cierto?, implica muchas veces, si es solamente de cómo mostrar algo, de cómo visualizar, de cómo calcular, quizás se cambia solamente a esta capa únicamente del código, pero si tiene alguna otra cuestión de no, falta tal atributo es de otro tipo, no correspondía que sea así, bueno, va a implicar un cambio en ambos lugares, ¿no es cierto? A nivel del código y a nivel de la base de datos, que acá también tendré que decir qué cambio, sobre qué modificación, sobre qué solicitud, sobre qué cosa se hizo qué base de datos se ha modificado, qué registro o qué tabla o qué elemento de esa base de datos, ¿no es cierto? Qué objeto, perdón, de esa base de datos se tocó o se creó uno nuevo o se creó un atributo nuevo o se modificó un procesamiento almacenado, etcétera. Lo que corresponda tiene que estar acá. Esto también es importante, muchas veces se hace estos registros, ¿no es cierto? Porque a medida también, no solo por la solicitud en cambio, sino también se hacen estos registros a nivel de la evolución constructiva, porque a medida que uno va iterando y va construyendo, ¿no es cierto?, la base de datos sufre modificaciones en cuanto a incorporaciones de cosas nuevas, cosas que corrigen cuestiones anteriores, agregan atributos, agregan tabla, etcétera. Bueno, por lo general todo eso se lleva también un registro, porque es un registro importante para la gente que hace la puesta en producción. Tener qué cuestiones tiene que aplicar a nivel de la infraestructura, ¿no es cierto?, de base, le llamemos, qué modificación a la infraestructura de base tiene que hacer para que cuando haga la puesta en producción del software propiamente dicho, eso tenga realmente impacto y funcione, porque la capa donde se almacena todo tiene, ¿no es cierto?, las mejoras o los ajustes que se hayan requerido para construir. Entonces, esto también se lleva adelante siempre o en todo momento mientras construyo, y a su vez también implica cuando lo estoy haciendo una solicitud de cambio, que quizá en una metodología ágil la solicitud de un cambio, una mejora en el momento va a entrar como si fuera una misma tarea que ya tenía prevista hacer, ¿no es cierto?, de la lista de tareas que tengo. Es como que se toma, si se quiere, más normal, pero habrá que ver en qué momento, si se decide o se acepta, de acuerdo a cómo se estén desarrollando las actividades y cómo estén planificadas. Pero se podría tomar igual, pero voy a llevar esa registración. Por otro lado,
podría tener un registro sobre la documentación cuando hago cambios en documentos, porque no todo es código, ¿no es cierto? Puede haber en otro lugar. Entonces, de nuevo, identificación de la modificación, una descripción, un formulario de seguimiento de esa documentación, si corresponde, ¿no es cierto? O al que corresponde, documento que se modifica, en qué versión se modifica, quién modifica, fecha de inicio y fin. Si ustedes ven, mucha de esta información, ¿no es cierto?, que son como registros o atributos que son necesarios de tener o que son buenos de tener para poder luego dar un buen informe, tener una buena bitácora y poder observar todas las cosas, muchas de estas cuestiones por ahí ya las hacen, se hace de por sí una herramienta. Por ejemplo, si vamos al ejemplo burdo, decir yo uso el Drive, bueno, las versiones ya las lleva él solo. Quién modificó ya me dice qué recurso el que entró al documento y tocó, qué cosas tocó, puedo ver la versión anterior y ver la nueva y por ahí me marca las cosas que ha escrito este otro recurso, que ha escrito otro recurso, o sea, cada uno de los que ha participado se puede ver qué es lo que hizo. Quizá la fecha de fin, no sé, tu inicio y fin de la modificación va a decir la fecha de modificación, creo que también no sé si lleva el registro de cuándo se hizo el inicio ahí en ese caso es medio como instantáneo porque va cada rato grabando, pero si pasa un transcurso de tiempo, no sé si ahí cambia las cosas, entonces, pero hay otra herramienta que me permiten eso, yo indico el inicio, modifico todas las cosas, cuando lo cierro y subo, ahí es verdaderamente la fecha de corte y de finalización de la actividad que realicé sobre ese documento. Si ustedes ven después el registro de release, que ya hemos visto que eran los release, que los release era ya lo que entregábamos, ¿no es cierto?, poníamos en producción, son cuestiones que hemos liberado, que ya están fuera de los límites nuestros, sino que ya están disponibles para nuestro cliente, digamos, ya están andando. Entonces yo puedo tener un código de ese release, cuándo se hizo la liberación, ¿no es cierto? Todos los elementos de configuración que componen ese release, porque si ya lo entrego afuera, bueno, puede ser alguna versión, por ejemplo, de algún documento final de algo, un documento de un manual de usuario, y al margen todas las librerías o módulos, lo que fuera de software que ya están puestos en producción. Bueno, todos esos elementos van acá. Si trato el código fuente como una sola cosa, será un solo elemento. Si se lo ha tomado y se lo ha dividido por cada librería por separado, bueno, serán todos ellos lo que componen estos elementos que se han liberado ahí, las versiones que se han liberado de cada uno de esos elementos que componen este release. Este medio en el que se encuentra ese release quiere decir el lugar físico, ¿no es cierto?, en donde está. Entonces puedo yo tener un respaldo de ese release en tal lugar, ¿se acuerdan que lo hemos visto? ¿No es cierto? Vamos a tener una ubicación al margen que también va a tener como replicada, si se quiere, una copia exacta en la infraestructura donde esté corriendo la producción del software y donde quizá van a estar los documentos donde el cliente accede a las versiones definitivas que se entregan. Se puede agregar, y es conveniente, el tema diferencias que tiene con el release anterior, o sea, cambio incorporado y cambios pendientes. Esto a qué hace referencia, y es bueno de tener la variación entre release y release, que es lo que por lo general ustedes ven cuando, digamos, cuando están más serios, le llevan bien, es cuando ustedes tienen en el celular y te dice actualizar, tener para actualizar X aplicación, y ustedes despliegan y ven cosas que se han incluido en esta versión, ¿no es cierto? Algunas ponen el mismo versito siempre, mejora, incluimos mejora en el funcionamiento, incluimos mejora en el funcionamiento, no dice mayor detalle. Otras aplicaciones no, sí dicen. Se han agregado corrección de errores de este tipo, se agrega nueva función para hacer no sé qué cosa, se agrega tal otra cuestión, entonces está detallada cuáles son las cosas, funcionalidades, corrección de defectos que se han incluido en esta nueva entrega de versión, que en la versión anterior obviamente no estaban. Por eso está diciendo cuáles son las mejoras o cosas. Y quizá esto que dice cambios pendientes es si aún yo tenía un pedido particular para este momento
pero por cuestión de recursos, de conveniencia, de tiempo, conveniencia, porque conviene implementarlo eso junto con otra actividad que venía después en la próxima iteración, que yo, bueno, puedo llevar el registro de que eso queda pendiente para lo próximo, digamos. Si a su vez uno hace la puesta en producción y no solamente la entrega del release, ¿m? Va a llevar el registro de la instalación. ¿M? Dónde hizo, en qué lugar lo instaló, fecha de instalación y qué release instaló. O sea, ya lo he puesto en producción, ya controlo la infraestructura en producción, bueno, tengo el registro de cuáles son las versiones que van montándose en esa infraestructura que está en producción, con lo cual debería siempre estar compatibilizado, que el último release que mantengo yo acá es el que está obviamente funcionando ahí. ¿Para qué sirve todo esto también? Por si se pone por ahí en algún lugar un release nuevo en producción, se observa algún inconveniente, un defecto, que yo, en el acto se puede volver al anterior porque hay un registro del release anterior que estaba funcionando, quizá convenga volver al anterior y no a este porque el tiempo o el daño es bastante importante y no me da tiempo a ejecutar una corrección tan rápida, sino lo más rápido es volver a deshacer, mejorar lo que está y recién ponerlo en producción. Por otro lado, también puedo tener, que ustedes por ahí en algunas metodologías lo han visto, ¿no es cierto?, que tienen acta de reuniones. Bueno, acá en este caso son las reuniones que hace el Comité de Control de Cambio. Si se acuerdan ustedes, el Comité de Control de Cambio es el que terminaba de decidir si alguna de las solicitudes que están se aprobaban, se rechazaban, se ponían en curso para que se implementen esas mejoras o correcciones. Entonces, bueno saber, hemos dicho que ese comité, si es una persona o si es un grupo, tiene que tomar decisiones teniendo en cuenta criterios, digamos, específicos y que no sean subjetivos, digamos, ¿no? Entonces es bueno dejar también por escrito, ¿no es cierto?, cómo ese comité de cambio actuó, las cosas que hizo, porque también es el punto en el que yo veo, puedo ver de todas estas actas qué cosas se presentaron, qué cosas se aprobaron y se hicieron. Entonces ustedes ven de fecha, ¿no es cierto?, quién eran los miembros que asistieron a esa reunión, cuál fue el propósito, entonces era para ver los cambios tales, 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 las solicitudes, no sé quién, qué acciones se tomaron, bueno, qué elementos son los que se han etiquetado, quiere decir qué elementos son los que se han seleccionado, pues en base al propósito que tenía esto, de cuáles eran las solicitudes que había, bueno, qué líneas de base se han revisado, contra las que se deberían cambiar, cuáles se han aprobado. Resultó de la auditoría cuántas deficiencias se han detectado, si hay un plan de resolución de esa deficiencia, qué recomendaciones se hicieron. Entonces, de todo el registro ese que se hizo, como les digo, que en gran parte muchos quizás se pueden obtener por el uso de alguna herramienta que permita llevar esto todo ahí, si no, deberá buscarse una herramienta que lo haga, o se le puedan agregar cosas, etcétera, o formulario y demás para poder cargar esos datos y después poder generar un informe. Bueno, de ahí se va a pasar a la etapa de poder generar informe en base a todo el volumen de estos datos que hemos relevado en cada una de las actividades que han resultado importantes o que el estándar es el que plantea que tienen que estar. Desde el punto de vista de los informes, siempre, y eso es general, digamos, para un montón de cosas, los dos tipos de informes más importantes que hay son los que ya están planificados, los bajo demanda, digamos. El informe planificado es algo que ustedes ya saben que, ¿no es cierto?, van a ser informes que son reiterativos, tienen un determinado formato y ya se generan de manera continua. Por eso son planificados. En tal momento hay que entregar esto, hay que entregar esto, en tal momento, ¿no?, o cada tantos días esto, esto, esto. Y un informe bajo demanda es algún informe que sale en un momento particular por una necesidad puntual, ¿no es cierto?, de alguna reunión que salió, de algún evento que se produjo, de alguna situación particular, de que uno va a decir, bueno, mira, necesito un informe tal. Es lo mismo que pasa cuando uno construye software, digamos.
El cliente dice, mira, yo necesito un informe de esto, ver las ventas, ver los clientes que tengo, cuánto facturé, cuánto compré, la diferencia, que todos esos informes se ponen dentro del software. Y en algún momento no quita que diga, mira, me gustaría ver si puedo cruzar esto con no sé qué cosa, esto con aquello. Bueno, y se hace un informe particular para eso en ese momento, que quizás posiblemente después pasa a ser, ¿no es cierto?, parte como un nuevo reporte, un nuevo informe de ese software. Pero bueno, ha sido algo en demanda particular que después no sabemos si va a ser empleable de manera constante o fue por ese momento y después quizá en otro momento se pueda llegar a utilizar. O fue una única vez, digamos. Por lo general, digamos, que como ejemplo que se pueden dar de informes que se generan, uno, el informe de estado de los cambios, ¿no es cierto? Que en este caso, lo que se va a plantear en ese informe va a ser un resumen en que se muestra el estado en el que están todas las solicitudes de cambio que se han registrado. Durante quizá un periodo de tiempo particular para no ver todo, pero quizás ver eso o ver las que están activas únicamente ahora, o ver las del comienzo, o ver la evolución, o como se quiera particionar. Entonces yo voy a poder ver, bueno, a ver cuánto ha entrado en este momento, cuánto en este, a ver todas estas, cuáles se aceptaron, cuál se rechazó, cuáles ya están cerradas, porque quiere decir que ya se ha llevado el cambio, se aplicó. Entonces quizás también tener como cuando uno tiene un sistema de tickets, ¿no es cierto? ¿Cuántos tickets entraron? ¿Cuántos yo ya resolví? ¿Cuántos están resueltos? ¿Cuántos se han deshecho? ¿Cuántos están pendientes? ¿Cuántos están asignados? Dependiendo del estado que uno pueda llegar a emplear, ¿no es cierto? En ese software, en lo que crea conveniente, eh, puedo ver un informe de estado de situación, ¿m? de esa, de los cambios que yo tuve. Entonces me da un volumen, ¿no es cierto?, de manejo de incidencias o de cambio y también de la productividad que tengo, cuánto me queda pendiente, cómo voy resolviendo, cuánto voy resolviendo por mes, de acuerdo a cuánto entra, entonces una tasa de resolución también que no es por ahí directamente proporcional a la cantidad, porque también dependerá del esfuerzo que demanda un cambio y, y el tiempo, ¿no es cierto?, me consume que pueda resolverlo. Entonces, quizá, bueno, como los cambios hemos dicho que está a la medida del esfuerzo, bueno, quizá puedo sumarlo en el informe y decir, bueno, de tal esfuerzo, si es del 1 al 5, cuánto tengo pendiente, cuánto tengo resuelto, de acuerdo a cada uno de los grados de esfuerzo, para también quizá visibilizar mejor cómo ha sido mi nivel de atención o de respuesta a las solicitudes de cambio que tenga o la estabilidad. Otro informe que puede llegar a ser importante generar, el que dice acá el inventario de elementos. Este inventario de elementos es tal cual como el término, si ustedes inventario, han escuchado 1000 veces el término, ¿no es cierto? Yo digo inventario de mercadería, son todos los productos que tengo, inventario de libros en una biblioteca, todos los libros que tengo, dónde está cada uno, etcétera. Bueno, el inventario de elementos de configuración es tal cual lo mismo, es ver todo el contenido de las bibliotecas que mi proyecto tiene. Entonces, ve dónde están todos los elementos que tengo, cada uno en qué momento se encuentra hoy, dónde está ubicado. Entonces ya veo qué controles pasó, qué controles no pasó, cuáles vienen después, cuáles se están produciendo en este momento, cuáles ya se entregaron al cliente porque son parte de un release, cuáles son los que están en tal situación. Entonces, el inventario. El inventario a mí me tiene que cuadrar la cantidad. Si yo tenía qué elementos, ¿no es cierto? Tengo que encontrarlos a todos. Por supuesto que hemos dicho que la definición del elemento de configuración es como la estructura vacía, darle un nombre y luego ese elemento puede tener múltiples instancias, porque hemos dicho, este puede estar acá y también repetido acá, este está acá hasta que se pasa a integrar en otro lugar, etcétera. O se generan distintas opciones del mismo. Bueno, ubicar lo mismo exactamente a todos, dónde están distribuidos o en qué momento. Me refiero con el distribuido es no dónde están eh, almacenados físicamente, o si quiere decir uno, lógicamente las carpetas, si uno arma esas carpetas de esa forma, lo maneja una herramienta, lo importante es saber en qué momento está cada uno. Eso se requiere el inventario. Todos los que tengo activos o todos los elementos que definí, bueno, ¿qué pasa con cada uno? ¿Dónde está cada uno? ¿En qué situación está cada uno?
cuáles ya resolvimos y cuáles no. Entonces también da un estado de situación, si se quiere, de decir de todo lo que yo tengo que construir para este proyecto, pues ya tengo construido varios de estos, así acá, esto estamos haciendo, estos faltan, estos están pendientes, etcétera. Obviamente que por ahí el código, si uno no lo puede subdividir o lo va subdividiendo, podrá tener una medida de eso también en cuanto a porcentaje constructivo, pero digamos que no es el tan sencillo de ver como con respecto a quizá un documento o alguna otra cosa. Otro informe que puedo tener, el de incidentes que tuve, ¿no es cierto? Donde un resumen del estado de todas las incidencias que se han generado durante un periodo de tiempo y qué acciones se han tomado, ¿no es cierto? Uno era los cambios, ¿se acuerdan que hemos dicho errores, o quizá tomarlo por aparte? Bueno, es decir, todas las solicitudes de cambio las tengo acá y dentro de esa solicitud de cambio, las que sean de incidencia, bueno, tienen un atributo distinto y las puedo ver aquí y decir directamente cuántos problemas tuve y qué medidas correctivas se tomé o qué acciones se han llevado adelante para corregirla. El tema de un informe de modificaciones que yo tenga que he realizado al software, el informe de modificaciones realizado puede llegar a servir para lo que veíamos recién, decía, la versión anterior tenía esta versión cuando salga, bueno, va incluyendo todas estas modificaciones que se han hecho acá, como el de diferencia de versiones, ¿no es cierto? Suman cada uno para decir eso. Obviamente, todos estos informes tienen que sí o sí salir de los datos que yo haya o yo me haya permitido o haya podido registrar. Datos que no pude registrar, datos que no voy a poder contener en un informe, no podré verificar o visualizar nada con respecto a eso. Esto también se puede llevar adelante de manera evolutiva. Quizá de manera evolutiva para no abarcar todo de una sola vez, o bien puedo abarcar de una sola vez todo si incluyo una herramienta que me permita generar bastante información en cada uno de los puntos y que yo después liste esa información. Quizá le falte algún atributo de los que pide el estándar, quizá o tenga algún otro más que esto no lo menciona. Bueno, cada uno puede jugar con eso. La intención verdaderamente en este caso capaz que no es decir, estoy cumpliendo el estándar tal, sino saber que el llevar esta información tiene sus beneficios. Entonces, si yo puedo implementar una herramienta que me permita hacer el registro de esta información para obtener informes de los que sea, que ya tiene la herramienta, digamos, que me los provea, luego de la implementación de esa herramienta y ver los informes que obtiene, y si yo con esa información puedo tomar algún tipo de decisión, puedo cambiar algún proceso, puedo cambiar algún mecanismo, puedo mejorar algo, bien, pues será buenísimo y sabré que me sirve y también intentaré que esa herramienta o que este método mejore para que me permita observar más y mejorar más. Si noto que la verdad que no me suma valor, que de momento, no sé, que al final no le estoy dando bolilla a lo que registra porque nadie ve los informes, bueno, posiblemente la decisión en ese punto sea decir, bueno, de momento no hagamos esto porque estamos cargando información, estamos haciendo quizá el proceso más tedioso en algún punto, ¿no? Y no está siendo consumido por nadie para que tome esa determinación. Entonces, todas esas son decisiones que se tienen que ir viendo, obviamente, a medida que uno avanza con estas cosas, madura. Por eso el tema de los modelos de madurez. Y es tal cual. Uno va madurando cuando ya tiene algo o algún proceso que lo tiene bien resuelto, que lo hace bien, etcétera, recién ahí va a dar el salto al punto siguiente. Entonces no es factible quizá comenzar con todo al comienzo, pero sí, puede haber una posibilidad de que sí, si es que todos los recursos están muy bien cualificados para hacerlo, pero por lo general uno va a tender o va a tratar de hacer las cosas este, por etapas para poder ir cerrando puntos y recién ir dando saltos a otras cosas que son y que den más aspectos cualitativos, digamos, todo el proceso constructivo
y que registre más información para una mejor toma de decisión hacia cosas a futuro. Entonces, ustedes ven, son muchos datos, mucha información que se registra para dar, está bien, un volumen importante de información. Ahora hay, de nuevo, volver a ver lo que estoy informando, tiene valor, tengo el recurso o los recursos que están analizando esto, viendo esto, están en base a eso haciendo X, tal o cual cosa. Esas son las preguntas principales, digamos. Si desde el comienzo sé que al final no voy a tener nadie que haga eso, no lo implemente ahora. O si lo puede implementar para probar, bueno, implementelo y vea cómo va. Si no va, corrige y va viendo. O sea, en muchos casos también puede llegar a ser prueba-error, ¿no es cierto? Ver las conveniencias particulares en virtud de la cantidad de recursos que haya y, y las necesidades puntuales, si tengo posibilidad de poner recursos para ver esto, todavía no estoy en condiciones de hacerlo. Como último punto que plantea el estándar es el tema de la auditoría de la configuración, que acá, como ya decíamos, creo que la clase pasada, o en algún momento mencionamos el término de auditoría, ¿no es cierto? La auditoría es tratar de hacer un trabajo de control o verificación de manera independiente, digamos. O sea, tiene que ser hecho por alguien que no está dentro del mismo equipo que hace las cosas, porque si no, medio que uno no se va a auditar a sí mismo, digamos, siempre va a encontrar todo está bien. Entonces, tiene que tratar de ver de que el que audita lo que hace es ver que el procedimiento se ha seguido como corresponde, ¿no es cierto? Que se ajusta a los estándares, a contrato, a criterios previamente definidos, etcétera, para ver que estén realmente cumpliéndose cada uno de los pasos que uno ha planteado o que ha dicho si es una norma que uno quiere certificar o aplicar o lo que fuera, la está cumpliendo de la manera en que esa norma, ese estándar, esa normativa lo establece y no yéndose por otro lado, digamos, sino cumpliendo efectivamente cada una de esas cosas. Y si no, deberá dar, ¿no es cierto?, las indicaciones de mejora que se crean correspondientes. Por lo general, digamos, esta auditoría lo que tiene que tratar de hacer es que es con quizá un objetivo es ver de que se compruebe, ¿no es cierto?, que el producto que uno quiere construir es el que se pretende construir y no otra cosa. Entonces estamos verificando esa situación también, estamos auditando eso. Como ustedes notan acá también que se aclara que esta actividad, digamos, de gestión de configuración es costosa porque hay que tener personal que esté experimentado, con conocimiento en todo el proceso de desarrollo para seguirlo, ver todas las cosas que tienen que estar, todos los elementos, etcétera, etcétera. Bueno, auditar también no es sencillo, digamos. Entonces, y encima tiene que ser auditado por personal que es ajeno, ¿no es cierto?, al equipo que está haciendo el desarrollo, por el hecho de que yo mencionaba recién, uno puede ser juez y parte, digamos, hay que mantener esa objetividad para con una mirada fría ver si realmente se lleva adelante el cumplimiento de lo preestablecido o no se lleva el cumplimiento en algún punto sin ánimo, o sea, nadie por ahí el término auditoría o el término auditor, que también ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, bueno, es como que tiene un peso medio feo, se lo ve con desconfianza, con mala cara, que puede ser, digamos, porque hay auditores medio desagradables, eso es otra cuestión, pero ¿por qué? Porque tratan de buscarle la quinta pata al gato y ver que no esté, tiene que ser minucioso, pero bueno, siempre uno tiene que tratar de entender que el rol o la tarea de auditoría tiene que tener como objetivo, y así debería ser concebida, la mejora, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de un proceso, porque quiere decir que alguna etapa no está rindiendo como es, no se está llevando adelante de la manera en la que estaba preestablecida y no estamos yendo por otro punto, y quizá eso es lo que no estemos yendo por otro punto no cumpliendo, sea lo que está desencadenando algún problema o alguna situación extraña, ¿no es cierto?, en el normal desenvolvimiento del proyecto o en obtener los resultados previstos, digamos, o que se desean. Por lo general, digamos, se puede diferenciar tres actividades dentro de esta auditoría, ¿no es cierto?, de formas de auditoría. Por lo general yo puedo tener una revisión de fase,
que eso se realiza al finalizar cada una de las fases del desarrollo, ¿no es cierto? Se van a examinar cada uno de los productos que estén contenidos en esa fase. Por lo general, digamos, es donde uno dice voy a establecer la línea de base. Entonces ahí lo que va a atender esta auditoría, ¿no es cierto?, es revisar si hubo algún problema oculto, alguna comprobación de que no se hizo, ver que todo realmente está bien en esa evaluación, que se han evaluado todas las cosas como corresponden, por eso se han aprobado, que no haya aprobaciones que verdaderamente no hayan correspondido o rechazo de algunas cosas que verdaderamente no hayan correspondido. Siempre con esa mirada, como yo digo, de afuera. ¿De qué me puede servir esto? De decir, bueno, a ver, si alguien tuvo que analizar estas tres cosas, verdaderamente las que se aprobaron, correspondían que estén aprobadas, las que se rechazó, realmente hay un motivo para el rechazo, no hay ninguna cuestión oculta, el rechazo está bien fundado. O sea, como el hecho de decir, bueno, la gente que evalúa está siendo criteriosa al momento de evaluar y no está por ahí juzgando, prejuzgando o tomando decisiones que la está haciendo de manera subjetiva sin aplicación de algún criterio específico, claro. La gente sabe qué cosas se le pide en este punto, entonces al haberla cumplido, ¿por qué luego se dice que esto no está aprobado o no está, o por qué no se aprueba esta situación aquí si nunca se solicitó antes? O sea, es como para ver que cierre todo, ¿no es cierto?, de manera justa y ajustada en base a los criterios que están previamente prefijados o la forma de trabajo establecida. Otra actividad, la revisión de cambios, que ya hemos dicho, uno realiza la comprobación de que los cambios aprobados sobre una línea se hayan realizado correctamente, o sea, aprobamos un cambio, bueno, a veces se realizó, está bien realizado, perfecto. Y por último, la auditoría, que es quizá la que yo voy a realizar al proceso, al final del proceso de software, ¿no es cierto? Y en este caso lo que yo voy a tratar de ver es examinar todo el producto en su conjunto para ver si efectivamente el producto que se construyó, la documentación respaldatoria, todos los pasos se condicen con lo que se pretendía hacer y no con otra cosa. ¿No? Que todo lo que se haya obtenido al final realmente tenga una fundamentación del por qué está y esté documentada esa fundamentación. O sea, que el criterio que se decía al comienzo, si luego se cambió, luego se volvió a cambiar, luego se agregó no sé qué cosa, y por eso llegó al final, esté esa traza de la manera en la que el proceso, digamos, lo establece, o como lo habíamos definido al comienzo, de que tienen que estar los registros de esos cambios, de esas situaciones, para poder volver hacia atrás y que nada aparezca porque sí al final y no tenga un sustento. Entonces la auditoría también va a tener que observar esa situación en particular. En las tareas estas que tenemos de revisión va a haber tres tipos de funciones. Por un lado, vamos a verificar que la configuración que yo tengo actual del software, ¿no es cierto?, se va a corresponder con lo que era en las fases anteriores y tiene que haber esa correspondencia y trazabilidad entre todos los elementos que forman parte de esa línea de base. O sea, todos los que hemos dicho que tienen que estar acá, están, tienen la traza que aparecieron en este punto porque han sido elementos que se han transformado, se han construido a partir de los anteriores, en base a cómo se ha dicho que aparecían o que lo piden en esta etapa. Entonces no hay ningún sobresalto, todos están, no aparece acá algo que no venía de antes o que no, si guardaba relación con un elemento anterior en base a lo que se especificó, esté. Por otro lado, ver que la configuración actual que yo tengo, ¿no es cierto?, satisface, como dice ahí, la función que se esperaba del producto en cada punto del desarrollo. O sea, si acá se dice en esta iteración, debería estar funcionalmente esto, a ver, ¿están en esta iteración? Bueno, están. ¿Y todos estos que están se piden como especificación del software definitivo? Ah, sí. O sea, hace la comprobación de todas las puntas, de todos los extremos, ¿se entiende? Yo digo acá, voy a construir 5 tareas, estas 5 tareas me van a dar estas 5 funciones. Hago esas 5 funciones, perfecto. Controlo eso, ¿ves? Había 5 tareas, dice 5 funciones, el software tiene las 5 funciones, no tiene más de esas 5 o de las que vienen de antes, estas 5 están antes del origen solicitada. Sí, perfecto, bien, tiene toda la relación completa.
O sea, la especificación de requisitos desencadenó estas 5 actividades desencadenaron la construcción de estas 5 funciones, estas 5 funciones obran en el software. Bien. Por otro lado, vamos a valorar si hay una línea de base determinada. Nosotros vamos a analizar esa línea de base teniendo en cuenta tanto los resultados de la verificación y validación como cualquier otra comprobación, ¿no es cierto?, que se haya tenido que hacer para ver si efectivamente se la consideraba como aceptable o no. Uno ha dicho una línea de base, yo evalúo todos los productos que hay, me tienen que entregar 10, de los 10 tengo 8 que están perfectos, hay 2, hay que hacerle cambios mínimos, no, bueno, pero la línea de base dice se aprobó, está aceptable para su aprobación porque tiene el 90% correcto, hay que hacer estos retoques que ya lo vamos a hacer, pero se deja seguir avanzando, porque uno si frena todo completo, como que no seguiría hacia adelante. Entonces, no, bueno, sí se toma un criterio eh, aceptable, ¿no es cierto?, correcto, para que se pueda seguir avanzando y no quede eso frenado ahí. De ahí, si ustedes ven, yo ahí les dejo en la diapositiva, porque van a ver que es más que nada, ¿no es cierto?, cada una de las revisiones, cómo, qué papel juegan, dice cada uno de los puntos, lugar de la revisión, y después, que me parece más interesante, acá están los puntitos, ver en cuanto a las auditorías, que yo puedo tener una auditoría funcional y una auditoría física, ¿no es cierto? La funcional va a ser comprobar que estén todo completo los tests que se han solicitado sobre cada elemento, etcétera, ver que estén a nivel de la funcional, estén hechos los tests que evalúan la calidad y que por eso han salido. Y la física es que esté todo completo, digamos, que el software realmente tiene en su código lo que tiene que tener y ha aprobado lo que está. Entonces son dos cuestiones, lo trata físico como que el elemento software en sí y lo funcional en base al testeo del correcto funcionamiento, digamos. Uno ve en base a la cantidad y otro ve que la cantidad coincida con lo que debe de hacer. Después ven que hay 3 tipos de auditoría. Uy, y ahí... a ver. Se puede considerar, como dice acá, este tercer tipo de auditoría como revisión formal de certificación en la cual se trata de certificar que un elemento se comporta correctamente una vez que ya está en el entorno operativo. ¿Qué vendría a ser eso? Ah, justo yo le saco, bueno, le estoy leyendo lo que dice empezar, que se ha vuelto a Sí, presentar. profe, Ya no se está fue. la diapositiva. Sí, se fue. Acá ya la vuelvo a poner, que cuando se cierra el PowerPoint solo deja de compartir. Esta revisión, esta formal de certificación, ¿qué implica eso? Que si yo estoy viendo a nivel de la unidad central, le llamemos, donde está la gente que hace el proyecto, yo veo acá el determinado release, etcétera, veo que acá se ve, se observa que funciona, que la funcionalidad está en base a lo que la especificación pidió, todo lo que se avanzó, etcétera, pues está acá. Bueno, el tema de esa última auditoría, esa de certificación, es observar que realmente el software, por más que yo acá esté viendo que está bien, vea que también está bien en el entorno operativo real, donde está corriendo, o sea, en la infraestructura de producción, que quizás no es la misma, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos dicho, el reel lo pongo acá y de ahí alguien va a hacer la instalación en producción. En ese entorno de producción es donde también se puede medir o ver que efectivamente el software esté funcionando como corresponde. Porque muchas veces ustedes han visto, han hecho el proyecto de cuarto, harán el de quinto, el que sea, está en la máquina de ustedes, funciona. Uno dice, venga, bueno, instálenlo en esta máquina, el día de la presentación, o para mostrar, no, traerlo, bajarlo el código acá, ponerlo, hacerlo andar, y ahí no empieza a andar. Y ahí ya falla esto, falta esto. Pero en mi máquina sí andaba, debe ser que yo tengo no sé qué historia, y empezamos con la vuelta. Entonces, esa es la auditoría, esa de revisión, de certificación, de decir, efectivamente, si acá me estás mostrando en este entorno, en este ambiente, que está, bueno, voy a corroborar que lo que efectivamente acá está funcionando, igualmente esté funcionando en el entorno de producción, para corroborar que está y no que en producción está otra cosa o en producción no se desempeña como debería desempeñarse aquí. Si ustedes ven, obviamente, el laburo de auditoría, por más que obviamente el estándar lo pide, ¿para qué? Para que terceros, ¿no es cierto?, que uno pueda contratar, vengan y analicen
¿no es cierto? Cómo estamos llevando adelante las actividades, miren que estén los elementos, que los elementos estén todos, estén completos, que se hayan aprobado como corresponde, en el momento que corresponde, bajo qué criterio, y los criterios sean correctos y que estén fundados, etcétera, para ver que todo se ha dado de la manera en la que es, y no dar los aportes, correcciones, mejoras necesarias, los retos que hagan falta, pegarnos por algo que no se haya hecho bien. ¿Mm? La verdad que el resultado, digamos, el llevar adelante una auditoría es tensionante para el que recibe la auditoría, es como una presencia de un ojo que está observando absolutamente todo, eh, puede causar nerviosismo, no saber qué resultado va a arrojar, de qué manera después poder la implementación de mejora o de las correcciones que plantea una auditoría, bueno, posiblemente en algunos casos tendrán algún costo eh, para poder hacer esas mejoras y que verdaderamente se cumplan las cosas como son, pero bueno, el objetivo final es decir, ya mi proceso ha mejorado y verdaderamente lo estoy cumpliendo en base a lo que pretendíamos cumplir y verdaderamente lo estoy haciendo, entonces ya lo cumplo, ya el auditor dice que está todo ok, en ese caso puedo, bueno, certificar o no certificar, o lo hago por el hecho solo de decir, quiero saber cómo estoy, qué me está faltando, qué punto flaco tengo, qué cosas podría mejorar, dónde tengo que apuntar, qué es la situación más compleja de lo que me mostró el auditor y que me puede estar provocando muchos inconvenientes, muchos problemas, muchas fallas, mucha falta de documentación, mucha incertidumbre en algunos puntos. Bueno, sobre eso iré viendo cuáles son los más críticos, por ahí quizá un auditor pueda ordenarlo en base a la criticidad y uno con eso plantear un plan de mejora y decir, bueno, voy a ir tomando cada uno de estos puntos para efectivamente ponerlos en práctica y que mi proceso, mi empresa, mi estructura para el desarrollo, lo que tenga, mejore eh, para que una auditoría siguiente ya tenga menores inconvenientes. Lo estoy haciendo, no digo perfecto, siempre puede haber algo, siempre va a haber algo de más. Una auditoría que dé todo excelente, medio raro, siempre hay algo que se escapa. Entonces, me permite mejorar. Si ustedes han visto empresas, ¿no es cierto?, que por ahí manejan cuestiones de valores, cuestiones de bueno, cualquier empresa que comercializa cosas, etcétera, que tenga una envergadura medianamente grande, de mediana a grande, tiene su equipo de auditores externos, tanto para lo contable, para esta área, para las ventas. Bueno, contratan eso, gente externa que pueda estar mirando el comportamiento, la forma de trabajo de la empresa. Lo mismo pasaría acá, auditar que todo el proceso y los productos que construimos verdaderamente son de la calidad y de la forma en la que decimos que lo hacemos. Entonces no estamos engañando a nadie ni engañándonos a nosotros mismos, digamos, viendo bien las cosas. ¿Mm? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Entonces acá de esto nos está quedando únicamente de lo que es ingeniería, ver métodos de estimación, que eso vamos a empezar la semana próxima. De ahí yo voy a ver de colgarle el práctico, si no es hoy por la reunión, etcétera, o lo haré más tardecito o mañana. Ya va a estar el enuncio del práctico de esto para que lo vayas viendo y calculo que el práctico de esto capaz que puede estar listo, no sé si para la semana que viene, pero de última le pongamos como un tope capaz que para el miércoles 16, ¿m? Para el miércoles 16 que pueda estar y de ahí ya seguiremos con seguimiento y control, que creo que todavía nos faltaba algo en sistema de información, ¿m? Y de ahí ya veremos determinar con método de estimación, hacer el práctico de eso también en ingeniería, para después ya dar un repaso global.